Aquí lo que hoy te he mandado eran las operaciones entre funciones y el dominio. La imagen de dadas dos funciones puede ser una suma, resta, multiplicación, división con esas dos funciones que te doy. La imagen es el resultado de la suma, resta, multiplicación o división entre las imágenes correspondientes. Pero el problema es el dominio. El dominio se verá restringido en cada una de las operaciones. ¿Por qué se verá restringido? Porque va a ser una intersección del dominio. Cuando se suma f de x más g de x, voy a hacer f más g de x. Entonces el dominio de f de x intersectado con el dominio de g de x me va a dar el dominio de la suma de ambas funciones de x. Si es una resta, también va a ser una intersección. Si es una multiplicación, va a ser una intersección. Y si es un cociente o división, también va a ser una intersección, pero aquí le vamos a restar cuando g de x sea igual a 0. Ahora vamos a hacer un ejercicio para demostrar esto. Tengo f de x, que es x al cuadrado, y g de x, que es x menos 2. Por lo tanto, la suma, vamos a hacer f de x más g de x. Por lo tanto, esto me va a dar f más g de x. Entonces el dominio de f de x, voy a intersectarlo con el dominio de g de x para que me dé f más g de x, que sería la función x al cuadrado más x menos 2, todo x. Bien, el dominio de este va a ser el dominio de f de x, que sería todos los reales porque es una polinómica. La intersección del dominio de g de x, que sería todos los reales porque es una polinómica de grado 1 y esto es de grado 2. Entonces esto me da que es x al cuadrado más x menos 2. Esto sería la función. Esto es la función. Por lo tanto, el dominio de f más g de x va a ser la intersección de todos los reales intersectado con todos los reales. Por lo tanto, van a ser todos los reales. Eso sería en la suma. En la resta, f de x menos g de x, esto me va a dar x al cuadrado menos x menos 2. Entonces, el dominio de f de x intersectado con el dominio de g de x va a ser igual a x al cuadrado menos x más 2. Esto sería la función. Ahora, el dominio de esa función, ¿cuál va a ser? El dominio de f de x son todos los reales. Intersectado con todos los reales, entonces el dominio de f menos g de x va a ser igual al todos los reales. ¿Comprendido? Fíjate cómo sería el dominio de esta función y te va a dar todos los reales. Ya estamos en la resta. Ahora vamos a hacer una multiplicación. O sea que va a ser f de x por g de x. Entonces esto va a ser x al cuadrado por x menos 2. Entonces el dominio de f de x, si hay una multiplicación en la intersección del dominio de g de x, la función me va a quedar x al cubo menos 2. La intersección de estos son todos los reales, intersectado con todos los reales, la función me queda x al cubo menos 2x al cuadrado. Es una función polinómica, esta es la función. Por lo tanto, el dominio de f por g de x va a ser igual a todos los reales.
Fíjate, si esta es la función, como es una función polinómica, el dominio son todos los reales y coincide. Por último, estamos en el cociente. F de x sobre g de x. Entonces esto va a ser igual a x al cuadrado sobre x menos 2. Entonces esto va a ser igual a f sobre g de x. Bien, fíjate que es una función racional. Entonces, ¿qué vamos a hacer? El dominio de f de x intersectado con el dominio de g de x. Por lo tanto, el dominio de f de x sería aparte de esto, tenemos que restarle quién hace 0 este. ¿Y quién hace 0 este? Son todos los reales menos el 2. Porque como es una función racional, tengo que analizar la parte de abajo de esta función racional, que es el denominador, que son todos los elementos que no hacen 0 el denominador. En este caso serían todos los reales menos el 2, porque el 2 me está haciendo 0 el denominador. 2 menos 2 es 0. Por lo tanto, si esto son todos los reales, intersectado con todos los reales y unido con los reales menos el 2, entonces esto va a ser igual al dominio de f sobre g de x. Por lo tanto, van a ser todo esto que me da los reales unido a los reales menos 2. Me queda que el dominio va a ser igual a los reales menos 2, el dominio de f sobre g de x. ¿Comprendido? Esto sería el dominio de esa función racional.